Vamos con las noticias de las 7, con ayuda precisamente de doña Carmen. Luis del Pino es Radio Libertad. Comenzamos el repaso a las noticias a esta hora de la mañana analizando los resultados de las elecciones en Alemania. El conservador Merz gana las elecciones con una derecha más fuerte que nunca. El democristiano Friedrich Merz al frente de la CDU será el próximo canciller de Alemania, que, como les decimos, ayer celebró elecciones anticipadas por el fracaso del tripartito que lideraba el socialdemócrata Olaf Scholz. Alternativa para Alemania casi ha duplicado sus votos, se llegará a la segunda fuerza en el Bundestag, y precisamente el gran ganador de las elecciones en términos de porcentaje de voto fue la AfD, mientras que el SPD, liderado por el canciller alemán Olaf Scholz, registró la mayor pérdida de votos en comparación con las elecciones anteriores. Ahora Merz tendrá que abrir una negociación en busca de una coalición que le permita gobernar, y ayer dijo que quería hacerlo rápidamente. Destaca la participación récord del 83,5%, la más alta desde el año 1990, lo que evidencia la preocupación de los alemanes por la deriva de sus políticas. Bueno, pues terremoto político en Alemania, aunque no podemos decir que fuera inesperado, porque realmente las encuestas se han confirmado en bastante medida. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues ha ganado la CDU, que es el equivalente al Partido Popular allí, ha ganado con el 28 y pico por ciento. Queda segundo partido la ultraderecha, la derecha populista, la derecha soberanista, como lo quieran ustedes llamar, de la AfD, que duplica resultados con respecto a las elecciones anteriores. Y los socios del gobierno que había hasta ahora se meten un guarrazo espectacular. Básicamente el Partido Socialista pierde de los 206 escaños, pierde 86 y se queda en 120, pasa del 25,7% al 16,4%, es decir, no pierde la mitad de su electorado, pero vamos, un 40% sí. La CDU pasa de tener 197 escaños a tener 208, gana 11 escaños y aproximadamente 4,4 puntos, pasando del 24,1% al 28,5%. El segundo de los socios del gobierno tripartito que ha dirigido Alemania estos años, es decir, los verdes, se meten también una castaña, pierden 33 de 118 escaños que tenían, y los liberales, la tercera pata del gobierno que había en Alemania, pues directamente pierden todo lo que tenían, pasan de 91 escaños a 0 porque no han llegado al umbral del 5% de voto que hasta ahora tenían. El gran ganador de las elecciones es AfD, que pasa de 83 a 152 escaños y duplica exactamente sus resultados electorales de los últimos comicios, pasando del 10,4% al 20,8%. 1 de cada 5 alemanes que te encuentras por la calle es votante ya de la AfD. El otro único que gana algo es Die Linke, que es el Podemos de allí, que pasa de 39 a 64 escaños y del 4,9% al 8,8%. No duplica, pero bueno, sube bastante, un 80% su voto. Bueno, como ya les digo, es más o menos lo que anunciaban las encuestas. Si nos vamos a las encuestas que habían salido en las semanas previas a las elecciones, pues vemos que se han cumplido razonablemente los pronósticos.
AfD pues ha quedado en el límite superior de lo que se le daba, es decir, las encuestas infravaloraban un poco al partido, pero está dentro de la horquilla más o menos en que se movía. La CDU ha quedado en el límite inferior de lo que se le pronosticaba, pero más o menos ha quedado también en la horquilla. Al final, entre la CDU y la AfD, es decir, entre los populares de allí y quien ocupa allí el hueco de Vox, pues estarían en 360 escaños, cuando la mayoría absoluta está en 315, lo cual quiere decir que ha habido una barrida por la derecha importante, con un descalabro de la izquierda también sonoro. La decepción de la noche se la lleva la escisión de Die Linke, ese partido que se llama Plataforma Sarah Wagenknecht, que es pues como Podemos, pero anti-inmigración, y que se ha quedado a 10.000 votos solo de entrar en el Parlamento. Ha sacado un 4,97%, cuando hace falta un 5% para entrar en el Bundestag. Así que se quedan fuera, y el hecho de que se queden fuera pues tiene su importancia de cara a los acuerdos de coalición posteriores, porque si hubieran entrado, se hubieran llevado 30 escaños que hay que restar de los siguientes partidos, y eso tiene una importancia crucial. Si hubieran entrado, entonces la única coalición hacia la izquierda que pueden hacer los populares alemanes es no solo con los socialistas, sino que además tendrían que incluir o a los verdes, o a los podemitas, o a los podemitas anti-inmigración, lo cual hubiera complicado mucho las negociaciones. Tal como han quedado las cosas, pues entonces hay dos opciones de gobierno. O bien los populares de allí pactan con los socialistas una gran coalición, que no sería la primera vez que se produce en Alemania, o bien los populares de allí pactan a su derecha con la AfD. Esas son las dos soluciones existentes. Hoy les preguntamos, ¿quién creen ustedes que al final gobernará? ¿Por quién creen que se decantarán los populares alemanes? ¿Por los socialistas o por la AfD? Luego, en los siguientes bloques de noticias, les explicaré por qué creo, es mi sensación, que el gobierno alemán tardará en formarse y que finalmente será un gobierno CDU con la AfD. Pero luego se lo explico en otro de los bloques. Vamos con las noticias que tenemos aquí en España, que son hoy variaditas. Por lo pronto, pues las amenazas de Puigdemont, las nuevas amenazas de Puigdemont a Pedro Sánchez. Escuchen. Ahora del último órdago que han lanzado los separatistas catalanes de Junts, Carles Puigdemont ha dado un plazo de 48 horas al gobierno de Pedro Sánchez para presentar una propuesta formal que transfiera de forma integral las competencias de inmigración y fronteras a Cataluña. A cambio, Junts per Catalunya retiraría la petición de cuestión de confianza contra Pedro Sánchez. El PSOE ha mostrado ciertas reticencias, ya que la cesión de competencias en materia de fronteras y expulsión de inmigrantes es inconstitucional. A pesar de ello, los socialistas han intentado calmar a los de Junts, asegurando que la Abogacía del Estado está trabajando en un informe para buscar una solución. Sin embargo, Junts desconfía del compromiso del gobierno, pues el documento aún no ha sido entregado. Las negociaciones se han llevado a cabo en Suiza con la mediación de Francisco Galindo, el diplomático salvadoreño designado para mediar entre el gobierno central y los secesionistas, lo que ha generado tensiones internas en Junts, donde algunos sectores querían mantener la presión sobre Pedro Sánchez. Bueno, pues ahí tenemos de nuevo escenificándose los chantajes de Puigdemont a Pedro Sánchez. Hay mucha gente que repite lo de que Pedro Sánchez está vendiendo a España por los 7 votos de Junts. No. Vamos a ver. Con todos los respetos, eso es una tontería. Pedro Sánchez no necesita los 7 votos de Junts para nada. Pedro Sánchez puede, cuando quiera, acordar con el Partido Popular.
Oiga, en Austria están estudiando un gobierno de coalición populares y socialistas. En Alemania van a estudiar un gobierno de coalición populares y socialistas. Por tanto, ¿qué impediría aquí hacer un gobierno de coalición populares y socialistas? Pues muy sencillo. Aquí, en realidad, ya tenemos un gobierno de coalición populares y socialistas, pero es un gobierno implícito, un gobierno no expreso. Populares y socialistas defienden exactamente las mismas políticas en exactamente todo. Con lo cual, pues, ¿qué problema habría para que los dos estuvieran en el gobierno? Bueno, pues es un problema simplemente de marketing político. Si aquí populares y socialistas hacen expreso, hacen explícito, escenifican un gobierno de coalición, pues automáticamente eso significa que crecen los extremos. Crece a la derecha Vox y crece a la izquierda pues algo que sustituya a esos partidos, Podemos y Sumar, que han perecido arrastrados por la marea de abusos sexuales. Por eso no se hace explícito, pero vamos, PP y PSOE acuerdan absolutamente todo, desde el reparto de la justicia, reparto de comisiones en el Congreso, reparto de la Junta Electoral, y en todos los temas defienden exactamente lo mismo. Tema migratorio, tema de agendas trans, tema de leyes de género, tema de Agenda 2030. No hay diferencias entre los dos. Tenemos un gobierno de coalición, simplemente que por motivos de marketing político se prefiere que opere en la sombra. En Alemania o en Austria, pues bueno, se está estudiando que opere a plena luz del día, que no sea un gobierno de coalición clandestino. Aquí en España, pues Junts saca a Sánchez lo que puede, pero porque como se elige mantener ese gobierno de coalición PSOE-PP de forma no explícita, pues entonces los otros aprovechan. Pero vamos, se podría cortar mañana mismo, siempre y cuando PP y PSOE pues dejaran de hacer el paripé y gobernaran en un gobierno de coalición, como pasa en Austria o Alemania. Oiga, y no pasa nada, es que, en fin, aquí hay gente partidaria de la Agenda 2030, gente contraria. Bueno, pues cuanto más transparente todo, mejor. ¿Qué va a pasar con eso de Junts? Pues no lo sé, pero les advierto que me importa un soberano bledo, porque estamos ante la escenificación constante donde cogen, presentan una moción para instar al gobierno a presentar una moción de confianza, entonces se monta mucho lío con eso, al final aceptan tramitarlo, ahora que lo han tramitado, entonces dicen que bueno, que lo podríamos retirar, pero a cambio queremos las competencias de inmigración. Bueno, como ya ha dicho en unas primeras declaraciones el gobierno, eso es inconstitucional. Las competencias de inmigración son del Estado, así que no se pueden ceder a ninguna comunidad autónoma. Claro que el que eso sea inconstitucional, pues no quiere decir que no se vaya a hacer. Ya vemos que Sánchez no tiene límites en cuanto a cargarse en las instituciones y en cuanto a vulnerar la Constitución. Y caramba, pues dado que tiene en el Constitucional a un señor llamado Cándido Conde Pumpido, elegido magistrado del Constitucional con los votos del PSOE y del PP, pues quién sabe si a lo mejor se hace constitucional lo que es inconstitucional, de ceder las competencias de inmigración a las comunidades autónomas. Vuelvo a repetir lo que ya he dicho muchas veces. Se supone que en el Tribunal Constitucional hay 7 miembros designados desde el PSOE y sus socios y 5 miembros designados por el PP. 5 miembros son suficientes como para bloquear el Tribunal Constitucional por falta de quórum. Por tanto, todo lo que pase en el Tribunal Constitucional contará con el aval del PSOE y del PP. Porque si no fuera así, entonces los magistrados conservadores pues directamente boicotearían el pleno del Tribunal Constitucional, impidiéndole alcanzar el quórum necesario. Yo la verdad es que estoy ya de paripés y escenificaciones un poquito hasta más arriba de los pelos.
En Valencia comienza la consulta a los padres para la elección de lengua de enseñanza y ya tenemos a la izquierda, ojo, y al PP presionando a los padres para que se elija el catalán. Escuchen. La consulta pública impulsada por el gobierno de Carlos Mazón en la Comunidad Valenciana para elegir la lengua vehicular en la educación ha desatado una fuerte reacción de los sectores nacionalistas valencianos. Algunas familias denuncian presiones en los centros como amenazas de separar a los niños según la lengua elegida o la difusión de bulos sobre la pérdida de beneficios educativos. También se han reportado mensajes que asocian la enseñanza en castellano con aulas de inmigrantes, lo que ha generado acusaciones de xenofobia. El gobierno autonómico ha ordenado retirar materiales propagandísticos y ha defendido la votación en libertad, mientras que Compromís y otros sectores han intentado impugnarla en los tribunales. La consulta se celebrará desde mañana 25 de febrero hasta el 4 de marzo y permitirá a los padres decidir si sus hijos estudian en castellano o en valenciano. Si no votan, la elección quedará en manos de los centros educativos. Pues es muy importante que los padres valencianos se movilicen en esta consulta que empieza mañana, ha dicho usted, doña... Del 25 de marzo del 25 de febrero hasta el 4 de marzo. Del 25 de febrero hasta el 4 de marzo. Toda la izquierda sumisa al separatismo catalán, toda la izquierda antiespañola, es decir, toda la izquierda está presionando a los padres con campañas de desinformación, con amenazas, con propaganda ilegal en los colegios para que los padres elijan el catalán. Por el valenciano, ya saben ustedes que allí en Valencia, entre PSOE y PP, han conseguido que lo que exista sea algo que tiene poco que ver con el valenciano y que realmente es un catalán impuesto por el nacionalismo expansionista. Que la izquierda antiespañola haga eso, pues es normal. Como también es normal que el propio PP esté trabajando para que los padres elijan el valenciano y no el castellano, no el español. En concreto, pues el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, del Partido Popular, pues hace su campaña en favor de que los padres elijan el valenciano. Dice que votaré por el valenciano porque elegir una educación en valenciano garantizará que nuestros hijos hablen ambas lenguas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el Partido Popular, en lugar de hacer campaña por el español, hace campaña por el valenciano. Pues nada, ¿qué quieren que les diga? Sí. Repito lo que he dicho antes. En España tenemos un gobierno de coalición entre el PP y el PSOE. Pero es un gobierno de coalición que simplemente no se hace explícito para evitar que crezca por la derecha Vox y para evitar que por la izquierda crezca algo en todo ese mundo que ahora dejan vacío Podemos y Sumar. Pero tenemos un gobierno de coalición donde ambos defienden lo mismo, ambos defienden este modelo de disgregación ruinosa de España, de multiplicación de entes territoriales, de impulso de todas las lenguas que puedan servir para socavar el español y lo español. En Cataluña, pues están todos en lo mismo, en el impulso del catalán. Todos menos Vox. En Baleares fue el Partido Popular el que impuso en el estatuto que el catalán era la lengua propia de Baleares. La lengua propia. O sea, se tienen que inventar conceptos no jurídicos para poder imponer lenguas a los demás. En Galicia, quien ha impulsado el gallego, incluso con acercamientos a la lusofonía, ha sido Feijóo. En Extremadura, ahí anda promocionando chorradas lingüísticas, la presidenta popular de la comunidad. En Asturias están todos menos Vox en la misma historia con lo de meter el bable, la lingua o como quiera que lo llamen. Están todos en lo mismo, menos Vox. Bueno, pues ¿qué quieren que les diga?
que la gente actúe en consecuencia. En cualquier caso, ahora hay una consulta hasta el 4 de marzo para los padres valencianos. ¿Qué idioma quiere usted para la enseñanza? Bueno, pues que se movilicen ante las campañas de desinformación y de presión de la izquierda nacionalista valenciana y ante las campañas sutiles de influencia del Partido Popular en favor del valenciano. Pues bueno, pues movilícense ustedes, queridos amigos. Hay gente trabajando por la libertad lingüística y la recuperación del idioma común que nos une a todos. Pues muévanse ustedes también. Mientras en Gibraltar, pues suspenden de empleo y sueldo al inspector jefe de la frontera por cumplir la ley. Esto es impresionante, escuchen. El inspector jefe de la frontera entre la línea y Gibraltar ha sido suspendido de empleo y sueldo por 6 meses por imponer el control de pasaportes a los ciudadanos gibraltareños. El mando justificaba su decisión en la normativa Schengen, una normativa europea, mientras que el Ministerio del Interior defiende que España y Reino Unido acordaron mantener la libre circulación hasta cerrar un acuerdo post-Brexit, acuerdo que aún no ha llegado. Su insistencia en exigir pasaportes provocó largas colas en la verja y tensiones con Gibraltar, cuyo ministro principal, Fabián Picardo, ha acusado al inspector de actuar por motivos políticos. Ante las quejas del Peñón, el Ministerio del Interior ha sancionado al inspector jefe de la frontera con Gibraltar. O sea, tenemos unas leyes que exigen pedir el pasaporte a quienes crucen la frontera. Esto es un espacio Schengen, Gibraltar no. Gibraltar no está en la Unión Europea. Los del Reino Unido decidieron el Brexit, pues oye, pues, estupendo. Gibraltar sigue negándose a ser devuelto a España, que es su propietario legal. Tenemos las resoluciones de la ONU correspondientes. Bueno, pues estupendo, frontera dura ahí y a pedir pasaporte a todo el mundo. Eso es lo que marca la ley. Entonces le dicen sus superiores al inspector jefe de la frontera en Gibraltar que tiene que dejar de pedir pasaportes. Y dice, ¿por qué? Si la ley marca que los pida. No, es que hay un acuerdo entre el gobierno español y el gobierno británico. Vale, pues dame la orden por escrito. Dime, le ordeno que deje de pedir pasaportes. Mire, le adjunto el texto de lo acordado por el gobierno español y el británico. Me lo da usted por escrito, yo dejo de pedir pasaportes, no hay ningún problema. No, no te lo voy a dar por escrito. Dice, pues entonces sigo pidiendo pasaportes, porque la ley me obliga a pedir los pasaportes. Y entonces van y le suspenden de empleo y sueldo, por cumplir la ley. Porque hay un acuerdo que debe de ser verbal. Y entonces ese acuerdo consiste en que desde Gibraltar, que no es territorio de la Unión Europea, se puede entrar en el espacio Schengen como les dé la gana. Eso sí, prueba tú a decir, oye, vamos a expulsar hacia Gibraltar a unos cuantos de los inmigrantes ilegales que por alguna razón desembarcan en nuestras costas, pero en las de Gibraltar no. Entonces ya verás cómo ahí no te dejan entrar. Y resulta que Gibraltar mantiene toda una serie de normas que impiden pues que la población española se afinque en Gibraltar. Y aceptamos eso. Gibraltar insulta día sí y día también a España. El alcalde de Gibraltar resulta que tiene una casa en Sotogrande de la que disfruta, pero se dedica a traerse de España camiones con piedras que luego utiliza para echar al mar, para ir comiendo terreno. Oiga, ya está bien, ¿no? Y el gobierno va y a quien sanciona es al policía que exige cumplir la ley en la verja. Que le dan órdenes verbales, pero no se las quieren dar por escrito para no asumir ninguna responsabilidad. Quieren que las asuma él, que incumpla él la ley con órdenes verbales y si se produce algún problema, que el responsable sea él, ¿no? Bueno, pues yo espero que este inspector jefe, que ya ha denunciado a sus mandos, porque le estaban acosando con el tema este, dándole órdenes ilegales de manera verbal, pues yo espero que este inspector jefe consiga que empapelen a los mandos. Espero que la denuncia del inspector en la justicia pues vaya adelante y que los mandos digan quién les ha dado la orden. ¿Marlaska ha dado órdenes ilegales para que no se pida el pasaporte en una frontera Schengen?
Bueno, vamos a ver, toda mi solidaridad con este inspector gibraltareño.